Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros amigos a través de nuestra red social, nuestro fanpage, acá en Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Comenzamos en un momento ya nuestro segmento de los lunes, La Última Frontera, acá desde La Cava, en Vaca Brava, New York, aquí en Caguas, en vivo. Gracias a todos ustedes, como siempre, por conectarse con nosotros cada vez, ¿no?, que tenemos este tipo de incidencias que queremos compartir con todos aquellos buenos amigos y amigas que se conectan con nosotros acá en esta plataforma. Y recordar que también esto estará diferido a través de mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Así que gracias siempre por el apoyo y sobre todo por preguntarse el porqué del porqué. Nada realmente es lo que parece y en eso precisamente estamos. En medio de un mundo donde tanta gente dice tantas cosas, donde tantas tramoyas y tanto tipo de situaciones ocurren que muchas veces están muy lejanas de la razón verdadera del porqué del porqué. Pero bueno, este es el mundo de mentiras, aquí vivimos todos nosotros, y a la misma vez es una gran escuela que debemos aprovechar. Bueno, el tema que tenemos para hoy, el lunes 16 de diciembre del año 2024, acá en La Última Frontera, precisamente uno que está en boga, es decir, que está en estos momentos viralizado en todas las redes sociales. Tiene que ver con los drones que se están viendo precisamente en los Estados Unidos, bueno, y en otras partes del mundo también. Esto no es exclusivo de Estados Unidos. Y obviamente los UAPs, ¿no?, los FANI, objetos o fenómenos aéreos no identificados, este tipo de anomalías, y que hay que hacer, ¿no?, una diferencia entre una cosa y la otra, y cómo también, hay que aclarar desde ahora, cómo los medios de noticias también manipulan este tipo de información para crear expectación. Me explico para que usted no caiga, ¿no?, en esa línea de histeria colectiva que pueden producir las cadenas de noticias cuando están buscando rating y cuando sacan la información, como he dicho hace un momento, de contexto, cuando la combinan con otros asuntos y cuando se quiere pues llevar al extremo este tipo de cosas para tal vez afectar de alguna forma o manera la opinión pública o manipular la opinión pública. Esto es tan antiguo como el tiempo, como la misma humanidad, donde pues ya usted sabe que se deforma la verdad, se altera la verdad, se crean rumores y se cambia precisamente el foco de lo que probablemente sí está ocurriendo. Pues bueno, este tema de hoy es un tema vasto, es sumamente largo porque hay muchos asuntos en particular y detalles que habría que aquí explicarlos, pero como esto es casi siempre, ¿no?, una sinopsis de tantas cosas, y esto aquí es lo que yo pues resumo acá en La Última Frontera, pues trato de llevarlo de la manera más corta. Bueno, vamos a dar un poquito de tiempo para atrás y vamos a ver cómo la histeria colectiva trabaja en la cabeza y en la percepción pública, lo que actualmente llamamos psicología de masa, ¿no?, la psicología social, y cómo pues en la actualidad esa disciplina estudia particularmente las reacciones de la población ante ciertos tipos de estímulos. Hay que recordar el enorme poder que tienen los medios de comunicación, radio, televisión, internet, entre otras plataformas que llegan definitivamente profundo, ¿no?, en la psique de las personas, y por ende muchísimas personas siempre creen y dan por bueno cualquier información que se publique o se exprese por estos medios. Antiguamente pues las cosas se publicaban en el periódico y usted lo tenía que leer en un periódico, y prácticamente el 95% de las personas creían que porque estaba en un periódico era cierto, cuando todos sabemos que se ha manipulado siempre, que se ha distorsionado siempre y que se ha usado, ¿no?, para ciertos asuntos en particular la información para aprovecharse de unos, para otros tratar de coger ventaja, para tratar de demonizar a otros, y así de la misma forma o manera que se hace en la política y se hace también, ¿no?, en las ventas y en las ofertas y demandas, se hace también en la manera en que le llega la información al público, sea a través del internet, radio, televisión, prensa escrita o cualquier medio que pueda servir de comunicación. Pues bien, vamos un poquito atrás, vamos a transportarnos a 1938, al 30 de octubre de 1938, es decir, la víspera de Halloween en los Estados Unidos. Habría que recordar aquel incidente que surgió por la transmisión de un programa de radio que muchísima gente entendió que era real. Allí en New Jersey sale obviamente Orson Welles, que es uno de los más galardonados actores de Hollywood, obviamente. Hizo aquella película llamada El Ciudadano Kane, que era impactante, ¿no?, dentro de la capacidad que tenía este señor histrónica. Pero bueno, él se había dedicado a hacer también teatro de radio. Y en 1938 decide llevar a la radio en los Estados Unidos La Guerra de los Mundos, del escritor británico H.G. Wells. Al llevar esto al aire, aunque se había dicho que esto era una novela que se estaba, ¿no?, transmitiendo, se estaba recreando,
en la radio, muchísima gente no pudo distinguir esto de las noticias reales. En aquel entonces, aunque por corto tiempo, se creó definitivamente, ¿no?, un caos colectivo en muchas regiones de los Estados Unidos, específicamente en New Jersey y en otros pueblos de esta zona, inclusive en Nueva York, donde hubo gente que evacuaron, ¿no?, huyeron de sus pueblos, de sus hogares, creyendo que los marcianos estaban invadiéndolos a ellos. En aquel momento era la radio, que era obviamente el medio principal, no estaba la televisión, estaba la radio, y era lo que todo el mundo escuchaba. Por ende, lo que salía por la radio es lo que la gente aceptaba, ¿no?, como la verdad o como algo que era real. Aunque se había dicho antes y después de la transmisión de la Guerra de los Mundos que adaptó Orson Welles para la radio, aún así muchísima gente entró, como he dicho, en pánico. Gente se suicidó. Hubo vecinos que mataron a escopetazos a otros vecinos creyendo que el vecino que venía por la guardarraya caminando por el camino aledaño a su finca era un marciano que venía a invadirlo y le metió un escopetazo sin preguntar y sin saber. Y ese tipo de cosas lamentablemente ocurrieron. Esto sirvió inclusive para que los medios de noticias en los Estados Unidos y para que la FCC empezaran, obviamente, a tratar de regular de alguna forma o manera lo que se transmite en radio y televisión. Bueno, regresamos por aquí nuevamente. La señal pues se perdió en el espacio. Ustedes saben que eso de vez en cuando en vez sucede aquí. Así que una vez más estamos en dos partes, igual que la pasada semana. Acá con La Última Frontera, cada vez que se trata de algún tema neurálgico, pues estas cosas suceden y vamos a tratar, ¿no?, de coger el hilo, lo que estábamos hablando sobre lo que está pasando con los UAPs en los Estados Unidos, con los Trumps y todo esto, que en estos momentos pues llama la atención pública, específicamente de las noticias en los Estados Unidos, los canales de televisión, los reporteros y tanta gente que inclusive en las redes sociales continuamente están publicando que alegada y supuestamente están viendo estos objetos autónomos que están sobrevolando o a control remoto. Hemos dicho anteriormente cuando hemos hablado con esto, y hay que ser responsable, aquí no podemos venir a inventar ninguna historia o sacar, como he dicho, de contexto la información o tratar de inventar una explicación sin prueba, que es lo que mucha gente hace, disparar de la baqueta, inclusive de espalda. Aquí tenemos que hablar con la información que hay. Hemos visto, ¿no?, decenas de videos sobre los supuestos drones que están allá en New Jersey. Algunos se nota que son aviones, que no son ningún tipo de drone. Otros sí se ven que son obviamente un drone, aunque sea a la distancia que se ha firmado. Y otras pues son meramente luces direccionales que uno ve allá en la lejanía. Así que es muy difícil poderlo explicar. Hay que señalar que la mayor parte de toda la gente que son testigos no son expertos en la materia. Es decir, no son gente que están adiestradas, entrenadas para identificar un objeto de esta naturaleza o cualquier tipo de tecnología en el aire. Gente común y corriente que, como ocurría con los objetos voladores no identificados desde la década de los años 40 hasta la actualidad, pues muchísima gente ha descrito cosas que tal vez no entienden. Desde satélites que se pueden ver a simple vista cuando está oscureciendo, que cree que son naves de otro mundo, desde la Estación Internacional Espacial que pasa de momento la luz a las 7 de la noche, a las 8 de la noche inclusive todavía se pueden notar estos satélites, inclusive la Estación Espacial, como puede haber un sinnúmero más de fenómenos creados por el hombre, es decir, eventos que son de tecnología humana o eventos naturales. Aquí yo no vengo a descartar, y hago la salvedad para que nadie se me confunda, de que tal vez de que no vaya a ocurrir algo que tal vez no sepamos, y eso pues muchas veces ocurre, es decir, que no hay información que no se nos esté compartiendo, porque dentro obviamente del ámbito del gobierno, específicamente el gobierno secreto de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, hay cosas que no se le dicen a sus ciudadanos, eso es elemental. Pero por otro lado, también hay que saber separar, como he dicho tantísimas veces, el grano de la paja, y no todo lo que vuela es una cosa de otro planeta, ni toda luz que aparece es una cosa rara, así que no podemos fantasear, ni perder la razón. O sea, hay gente que obviamente le gusta este asunto, como a mí me gusta ese tema, y lo he tratado por tantos años, pero uno tiene que aprender, ¿no?, a diferenciar, ¿no? Uno tiene que aprender a analizar, a estudiar y obviamente a tener una opinión responsable, no decir cualquier cosa para que todo el mundo aplauda como foca. Esto es cuestión de ver qué realmente se está hablando. En los Estados Unidos en estos momentos hay una gran confusión. Comencé precisamente la primera parte cuando nos sacaron del aire, por alguna razón se cayó la señal, de que usábamos como referencia aquel caso que se dio allá en 30 de octubre de 1938, cuando se dio aquella transmisión de la Guerra de los Mundos del autor británico H.G. Wells, que Orson Welles lo llevó a la radio, ¿no? Con el llamado proyecto que él tenía, Teatro Mercury, y donde pues estuvo hablando de esto en la radio, recreando, ¿no?, la novela como tal, y tanta gente pues se confundió y creían que había una invasión allí precisamente en New Jersey.
hablamos como es con propiedad. En New Jersey se dio todo ese revuelo. Ahora aparecen los drones y los no drones, y los aviones y los no aviones, y los helicópteros, y todo lo que aparezca puede estar volando por el aire. En estos momentos, pues desde el pasado 18 de noviembre se están dando todos estos avistamientos que la gente asegura que son drones que están sobrevolando sobre sus residencias, sobre la ciudad, sobre el campo, inclusive sobre las bases militares de los Estados Unidos, hasta el campo de golf allá en New Jersey de Trump, pues aparentemente pues también está involucrado. No es nada nuevo, no es nada extraño que sobrevuelen drones por arriba de nuestras cabezas. Hay un sinnúmero de drones, obviamente, que la gente tiene, desde amateurs, por ahí, ¿no? Gente que le gusta jugar con ellos, hasta profesionales y sobre todo los que pertenezcan a alguna agencia de gobierno de los Estados Unidos o inclusive el gobierno estatal en Puerto Rico, que va desde la policía en Puerto Rico, que va desde el FBI en los Estados Unidos, que va desde agencias federales que tienen que ver con los recursos naturales, por ejemplo, el US Geological Survey, cuando se estudian los ríos, la topografía, el subsuelo, la agricultura y tantas cosas más. Y esto lo he explicado anteriormente, así que básicamente conocimiento general que hay que tener antes de uno expresar una opinión como si fuera, ¿no?, la gran verdad o lo único que pueda haber. No podemos ser exagerados. Recuerde usted que probablemente, como dice la navaja de Ockham, lo más sencillo, lo más simple sea la explicación. No vamos aquí a crearnos toda una conspiración extraña porque está de moda hacerlo o porque suena, qué sé yo, hasta exótico hablar de esa manera, y a la gente le gusta que le metan miedo, y a la gente le gusta, qué sé yo, que le hablen de lo desconocido porque le da el uyuyuy, como dicen por ahí, el morbo corre. Pues lógicamente este es un mundo donde hay todo eso, pero hay que partir de la premisa de los datos que hay, de la evidencia presentada, no de lo que uno quiera, o lo que uno le guste, o lo que uno le parezca. Porque de parecer, imagínese usted, si el mundo se guiara por lo que le parece a cada cual, o de vez en cuando quiera, pues estaríamos o no estaríamos aquí. Ya nos hubiéramos cortado la cabeza unos a otros hace mucho tiempo, aunque se hace lamentablemente el mejor intento en los últimos tiempos entre los humanos. Ahora bien, ya que hablé en la primera parte de esta situación de Orson Welles, obviamente hay que hablar de lo que está pasando en New Jersey, que ha pasado en otros estados y ciudades de los Estados Unidos, inclusive en Oregón, donde también se describe los vuelos de estos drones. Hay que recordar también que estos drones son clasificados de diferentes formas. Las personas pues oyen hablar de un drone y creen que todos los drones son la misma cosa y no son la misma cosa. Obviamente hay drones civiles, hay drones militares, hay drones de trabajo, hay drones para diferentes tipos de estudios, hay drones que se usan en el océano, en los ríos. Bueno, esta tecnología llegó para quedarse y cada día es más sofisticada y cada día se sigue combinando. Usted tiene lo que llaman los UAVs, que son obviamente todos estos drones que se usan para vigilancia. Los UAVs son también los que se utilizan en zonas, por ejemplo, que pueda haber agricultura y se esté usando por alguna empresa que se dedique obviamente a la química y a la agricultura como tal, ¿no?, a la agroquímica, entre tantas cosas más. O sea, hay muchos usos y lo expliqué en el pasado programa de la última, o mejor dicho, de la otra realidad, y aquí en la última frontera le damos un poco más allá. Existen lógicamente otros tipos de drones que son los UACAV. Los UACAV son los drones de guerra, ¿no? Son los Kratos estos XQ-58, son los Valkyria, que son de los más modernos, del 2019 ya están activos en la Fuerza Armada de Estados Unidos, y la forma bastante extraña, cualquiera que lo ve en el cielo cree que lo invaden de Marte. Obviamente están también los Reaper, de que hemos hablado muchas veces aquí, los Predator. De hecho, los Predator C, que es la nueva versión más adelantada, ¿no?, el Avenger, de este tipo de nave de combate. Aquí en Puerto Rico hemos tenido los Predators, ahora se habla de Reaper aquí en Puerto Rico, pero no están armados con misiles ni con bombas, simplemente hacen lo que hacían anteriormente, salir de la zona de Aguadilla. También hay una zona restringida, para que ustedes sepan, Rupert Roads, en Ceiba, donde también hay drones. Los drones que hay allí no son drones nuevamente para ataque militar, ofensivo o defensivo. El uso de estos drones no está muy bien descrito, simplemente está en una zona que está designada bajo vigilancia y con poco acceso. Si usted no tiene el clearance, usted no puede entrar allí. Pero allí tienen estos juguetes, por decirlo de esa manera, en uno de los grandes hangares que todavía están allí en Rupert Roads. Y esto pues ha sido regular. Incluso si hago memoria, cuando ocurrió el huracán María aquí en Puerto Rico, 2017, aquí hubo una serie de drones que se vieron en diferentes partes de la isla de gran tamaño. Personalmente yo vi dos
Personalmente, no me lo contó Chucho, ni María, ni José allá en el monte. Los pudimos ver cerca de nuestra residencia y sobrevolaban por la cuenca del río. No, tenían una luz obviamente azul, una luz roja, y había otro que tenía inclusive una luz violeta, que nunca le he visto para tránsito aéreo, así que desconozco el por qué tiene una luz violeta. Era bastante grande, sobrevoló el primer día por arriba del río y luego por arriba de la comunidad, nuevamente por arriba del río hasta la montaña. Porque yo había visto una cosa que es inusual, que yo no había visto antes, ahora no voy a decir aquí que estaban ahí los nigerianos invadiendo la tierra o aquí revisando sus bases en Puerto Rico, porque eso es un disparate. Eso es ponerse a tripear en culé y la gente tiene que respetar la inteligencia. Todas estas cosas lo más posible es que definitivamente pertenecen a algún tipo de agencia o algún tipo de programa especial. En los Estados Unidos ahora han surgido un sinnúmero de cosas. No solamente se ha hablado de los chinos, se ha hablado de los rusos que supuestamente alegadamente podrían estar espiando a Estados Unidos. Ha dicho desde la Fuerza Aérea hasta el Coast Guard de los Estados Unidos que no hay ningún tipo de buque en la zona, tanto en la periferia de la costa este de los Estados Unidos, ni en ninguna zona cercana a Estados Unidos que esté elevando drones que lleguen hasta el territorio de los Estados Unidos. Luego, ha estado diciendo inclusive la Agencia Federal de Aviación que no tiene en estos momentos tampoco señalamientos de que haya un dron peligroso como tal, pero sí, o que haya habido impacto o haya habido un encuentro con un dron que sea peligroso para la navegación aérea. Pero sí sabemos que allí en Nueva York, en el estado de Nueva York, se cerró un aeropuerto por varias horas. También sabemos que en Ohio, en Dayton, Ohio, donde está la base Wright-Patterson, que anteriormente era la base más importante de los Estados Unidos para estudio de tecnología aeroespacial. Inclusive aquel famoso mito del hangar 18, donde se suponía que habían llevado alegadamente a los extraterrestres que se habían estrellado en Roswell, en Aztec, allá en New México y otras zonas de Estados Unidos, y que luego pues terminaron, según la creencia popular, en el área 51, sin que nadie lo haya probado, más que este señor Bob Lazar, que obviamente se sabe que fue un fraude. Sí, fue un fraude, despierta durmiente. Pero bueno, aparte de eso, y de toda esa información que ha estado ahí, como una amalgama de cosas que le compra a la gente por la cabeza, y como la mayor parte de las personas no tienen probablemente la posibilidad de poder verificar la información y ver las fuentes de información, cuáles son, quién lo dijo, dónde lo dijo, de dónde surge, como eso el 95% de las personas, sin exagerar, no ve o no busca o no tiene acceso, pues lógicamente se deja llevar por la cacofonía noticiosa. Y la cacofonía noticiosa es el rumor colectivo, que un medio publica algo, otro medio lo vuelve a publicar, lo que se publicó, obviamente le da un print a eso que publicó, y por ahí siguen obviamente replicando la noticia sin verificar la fuente, lo sabe, ¿verdad? Sin verificar la fuente. Nuevamente, muchísima gente ven cosas. Por un lado, Casablanca ha negado todo. Yo hablé aquí de John Kirby, que dijo que ahí no hay nada, que no hay peligro ninguno. Hablamos inclusive del director de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que salió el domingo hablando de que aquí no había nada que preocuparse, que nada extraño, pero sí vemos una serie de senadores, congresistas, gobernadores, inclusive de Nueva York y otras ciudades, porque esto se ha visto en Maine, New Jersey, New York, Oregon, Ohio, entre otras localidades más, en los Estados Unidos, y esto es bien importante que le demos en Pensilvania, entre tantos lugares más, o sea que no es un solo lugar. Probablemente, cuando traje al principio esta transmisión, la situación esta de la guerra de los mundos en el año 38 en la radio, los Wars, que creó histeria en masa, actualmente los medios que hay pueden crear histeria en masa, tienen una capacidad de penetración profunda, y la gente lo que ve, lo cree, y la gente cree o la gente ve lo que quiere ver. Ahora bien, hemos visto personas disparándole desde Oregon hasta New Jersey, disparándole a estos objetos. Son civiles, no son ni policías, ni guardias nacionales, ni nadie de las Fuerzas Armadas, ni de las Fuerzas Federales de los Estados Unidos. Obviamente hay un disgusto de parte de los gobernadores, de alcaldes de diferentes ciudades y poblados en los Estados Unidos, en esa costa este, porque no les dan una explicación clara. Han surgido un sinnúmero de versiones. Ya la gente no habla tanto de los extraterrestres que vienen a invadirnos bailando el cha-cha-cha desde Marte. Ese tipo de discusión no está sobre el tapete. ¿Por qué? Porque lo que se ve obviamente es tecnología humana. O sea, no es que están camuflajeados como aviones para invadirnos, no es que entraron por un hueco de gusano, que es teórico pero no físico, entre tantas cosas más que usted oye por ahí como si se supiera de lo que se habla. No, señor.
Están hablando ahora de tecnología. Se sospechó los rusos, pero ¿dónde está entonces ese enclave, esa base de los rusos para estar despegando este tipo de drones en los Estados Unidos? Hemos visto que hay formas, obviamente, de derribar estos drones. De hecho, se usan en diferentes lugares del mundo. Allá en Ucrania se utilizan. En pocas palabras, hay maneras definitivamente de poder inhibir la señal del drone, aumentando la frecuencia que se tiene en el área para que entonces se caiga o el drone o nuevamente regrese a su punto de destino. Hemos escuchado de jefe de policía que dice que van a utilizar sus helicópteros para perseguir estos objetos y ver de dónde surgen todo esto. Es decir, la discusión está abierta. Hay todo tipo de opinión, pero hay muy pocos datos, muy pocos hechos. El gobierno de los Estados Unidos, partiendo desde Casablanca, el Pentágono, el gobierno federal, todo su law enforcement, no dan ningún tipo de información, ¿no? Desde Homeland Security, Seguridad Nacional, el FBI, todos ellos que están investigando a cierto nivel, pero que no le dan prioridad a esto porque desde el punto de vista no es nada peligroso. Bueno, todo eso habrá que verlo. Usted sabe, por ejemplo, que otra de las teorías que hay es de la agencia OGA. ¿Sabe lo que es OGA? Bueno, una agencia que en el 2003 surgió, se creó en los Estados Unidos durante la época de George W. Bush. Y obviamente es la agencia gubernamental extranjera, es decir, una agencia que se dedica a ubicar operaciones extranjeras en los Estados Unidos, aparte de todas esas agencias de inteligencia que usted oye, porque son 18 agencias de inteligencia, esta cae dentro de estas también. Y aquí es interesante porque entre las cosas que se han ubicado supuestamente y alegadamente, usted sabe que se arrestó, por ejemplo, un ciudadano chino que estaba utilizando un dron, eso fue hace unas semanas atrás, allá en California, este señor Jin Piao Shun, porque alegadamente estaba volando sobre una base, la base Vandenberg, allí en California, que es de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Y este señor lo arrestaron en el aeropuerto de San Francisco, cuando tenía un boleto para viajar hacia China. O sea, estaba huyendo cobardemente hacia China, cuando lo arresta obviamente el FBI y se le acusa obviamente de espionaje, entre otras cosas más. Yo, por ejemplo, que hago mi conferencia usando drones y firmo cosas en Puerto Rico de las que usted ni oye escuchar y que presento en las conferencias y la gente las ve por primera vez, lógicamente podría caer en esta enredada. Es decir, si ahora se regula aún más esto y se señala que sobrevolar ciertas zonas de Puerto Rico que no están clasificadas como zonas calientes, rojas o prohibidas para vuelo de drones y usted vuele por allí, si esto se modifica, el próximo año 2025 probablemente no podamos tomar videos de instalaciones en Puerto Rico ni ninguna otra zona que pueda ser neurálgica dentro de la investigación que hacemos sobre Puerto Rico Top Secret y otros ángulos de este estudio. Así que habrá que ver qué va a pasar con todo esto. Se le está pidiendo obviamente a la Agencia Federal de Aviación que regule más, se está pidiendo al Congreso que legisle sobre esto, pero habrá que ver qué cambios hay que hacer tecnológicos, cómo todo esto va a afectar únicamente lo que pueda hacer la sociedad o el uso de esta tecnología que ya está diseñada para quedarse, me explico. Dentro de todo el proceso de formación que pueda tener la sociedad moderna en los Estados Unidos, vienen muchas de estas cosas relacionadas. Usted sabe, por ejemplo, que Amazon le hace entrega con drones, lo sabe, ¿verdad? Que hay lugares en Estados Unidos donde la pizza se la lleva un drone, que en China y otros países del mundo ya se está trabajando con taxi drones, es decir, 2 o 3 personas llevan drones, y que eso se piensa implementar en los Estados Unidos, aparte de los autos voladores. O sea, todas estas cosas hay que ver qué es lo que va a pasar si se regula aún más para evitar que supuestamente y alegadamente estos drones espías estén sobre nosotros. Pues bueno, esta agencia, la OGA, se supone que alegadamente, según algunas personas, está activa en los Estados Unidos buscando alegadamente algo en los Estados Unidos. Y que por eso se han visto estos drones en grupos, en cuadrillas, en ciertas zonas, tratando de ubicar algo en particular, algo importante y que no se le quiere dar la información al público para supuestamente no crear pánico. Pero ya hay pánico elemental, lo que pasa es que habría que ver qué pasa. Bueno, hablando hace un rato con el ingeniero Orlando, me dice, mira, dentro de todo este revuelo aparece un individuo ahora diciendo ciertas cosas por las redes sociales que traen aún más confusión de la que ya hay de por sí. Bueno, este es el señor John Ferguson. Este alegadamente es un contratista del gobierno de los Estados Unidos y ha salido obviamente en las redes sociales y en diferentes programas de entrevistas diciendo que lo que ocurre ahora, oiga bien, para que no se me ponga loco y sin idea, diciendo que alegadamente el problema aquí es que se perdió una bomba nuclear en Estados Unidos. Y una bomba nuclear en Estados Unidos que supuestamente, llegó desde Ucrania. Porque según él sabe, ¿no?, la información que a él le llegó, alegadamente
desde Ucrania habían 80 armas nucleares, 80 bombas nucleares que estaban perdidas desde la época de la Unión Soviética y que una de estas se transportó hacia Estados Unidos y que alegadamente el FBI y esta organización, la OGA, están tratando de localizar esta bomba en los Estados Unidos. No hay prueba de eso. Este señor está creando el pánico en los Estados Unidos. Está creando obviamente terror entre la gente. No hay evidencia, nada. O sea, aquí cualquier hijo vecino dice lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. Y los demás dicen, yes sir, se lo creen. No, mi hermano, hay que ser más escéptico. No hay que pasar las cosas por el filtro. Hay que ver más allá de lo aparente. O sea, tenemos que ser en esto proactivos y verificar qué información realmente tenemos. Recuerde usted, los drones no son algo nuevo. Yo he visto drones inclusive que se fabricaron en la década de los años 50. Allá, por ejemplo, en Sandia, en New México, en la región, por ejemplo, de Nevada y tantos otros lugares más, donde las bases militares de Estados Unidos tenían el desarrollo de este tipo de tecnología. Desde los años 50, inclusive, si uno hace memoria, usted se acuerda que el físico Thomas Townsend Brown, que se le financió por la industria aeronáutica, inclusive por los militares, se le financió su investigación sobre la gravedad negativa o la antigravedad. Y yo he visto videos de esa época, de las pruebas que hacía Townsend Brown, de drones en los años 50, 53, 54. Drones que volaban perfectamente utilizando obviamente campos eléctricos. O sea que no es nuevo. Si no es nuevo, lo que usted tiene que entender es que obviamente, como hemos explicado tantísimas veces, desde el área 51 hasta otras zonas más, sobre 33 de ellas, de investigación en los Estados Unidos para desarrollo aeronáutico y de armas, ¿no? de nueva generación, lo más sofisticado que pueda haber en el armamento, ellos tienen sobre 50 años de adelanto. Ellos tienen obviamente tecnología que para nosotros podría ser algo fuera de este mundo. ¿Por qué usted cree que los pilotos llamaban Dreamland al área 51? Dígame. No porque estaban los grises allí corriendo para arriba como si estuvieran en un nursing care, no. Simplemente porque allí se llevaba todos los ingenios de última generación que traían las diferentes industrias tecnológicas para crear esto. Mire, para que tengan una idea, y esto es importante, entre las cosas que yo he presentado muchas veces sobre este tipo de temas, únicamente en Estados Unidos hay 195 compañías que se dedican a hacer drones. 195 de estas compañías. Hay unas cuantas de ellas que obviamente tienen contratos específicos con el Departamento de la Defensa, que puede ser una veintena de estas, ¿no? Y se van desarrollando con la tecnología más adelantada este tipo de máquinas voladoras. Hay drones submarinos que utiliza la Marina de Guerra de Estados Unidos, lo he explicado hasta la saciedad desde mi conferencia anteriormente aquí. Hemos presentado esta posesión con los videos de los drones que utiliza el Navy, que son videos que son, como decíamos nosotros, multimedia. ¿Por qué multimedia o multimedia? Porque pueden salir del océano profundo, navegar sobre el agua o tomar distancia y elevarse. Todo esto es tecnología humana, no de otro planeta, ni de los Atlantes, ni nada que usted quiera poder escuchar sin que se muestre la prueba real y definitiva. Eso es prueba y está ante los ojos de uno. Ahí está el material que vamos a hacer. No puede ser, porque no, porque es esto otro, aunque yo no sepa nada y aunque no haya evidencia, aunque nadie lo muestre, no puede ser eso que sí se ve. No, hombre, no podemos ser así. No podemos tener la cabeza, obviamente, con un maní de cerebro. Tenemos que ver nuevamente y estudiar cuál es la información que tenemos sobre estos sucesos. ¿Qué va a pasar con la New Jersey? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Bueno, habría que ver qué pasó allá en Inglaterra cuando las bases de Estados Unidos, hay dos bases principales allá, una base de inteligencia que era donde estaba antes el Echelon allá en Inglaterra, como por ejemplo está la otra base que es de operaciones aéreas, operaciones especiales, que es uno de los comandos que tienen obviamente para intervención de la OTAN, los Estados Unidos allá en Gran Bretaña, en Reino Unido. Ya se sabe, ¿no? Hace varias semanas atrás hubo reportes de estos objetos también sobrevolando la base. La pregunta a rigor, una vez más, es si están violando el espacio aéreo militar, en zonas restringidas, ¿no? En zonas donde hay alta secretividad, ¿por qué no se derriban estos drones si son simplemente drones? ¿Cómo podemos verificar que no sean drones espías, ¿no? Del enemigo o de alguien que está buscando obtener información para venderla al mejor postor? ¿Por qué no se derriban esos drones? Ha hablado inclusive el presidente Trump de que habría que derribar estos drones. ¿Qué los derribaría? Bueno, hay que pensar un poco más allá de lo aparente, que ser un poquitito más objetivo cuando no es ese tipo de cosas. Recuerde que muchos de estos drones están sobrevolando ciudades y sobre áreas pobladas, suburbanas y urbanas. Si usted empieza a dispararle algo que es del tamaño de un automóvil, supuestamente alegadamente del tamaño de un automóvil, obviamente eso se va a precipitar al suelo. ¿Y dónde va a caer? Dígame, ¿dónde? Sobre una gran residencia, como cuando se estrellan los aviones. ¿Cuántos accidentes no ha visto usted de avión cayendo sobre áreas pobladas y sobre casas? Así que usted va a matar a la gente que está abajo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Ucrania? Dígame. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Gaza? ¿Qué ocurre en Israel? ¿Qué ocurre allá en el Líbano? Dígame.
Bueno, cuando derriban estos misiles, caen pedazos abajo. ¿Cuánta gente ha muerto por los pedazos, no por la metralla, sino por los pedazos, ¿no? Las piezas de los drones y los misiles? Muchísimas personas, tanto en Israel como obviamente en el Líbano, en Gaza y en Ucrania. ¿Es o no es así? Elemental. Por ende, hay que ver más allá de la cosa, ¿no? ¿Quiénes pueden estar involucrados en todo esto? Yo no lo sé, usted no lo sabe tampoco, así que no inventemos. Simplemente ahí está la noticia, que puede crear pánico generalizado, puede que haya algo tal vez atrás de esto. El gobierno está en negación y el gobierno no nos da ninguna información, no es nada nuevo. Hay muchísimas cosas y operaciones encubiertas que se han realizado y el gobierno no da ningún tipo de explicación. Pero esto tampoco me lleva a mí a estar inventando aquí cosas del más allá para explicar algo que probablemente sea todo lo contrario a lo que estamos postulando, lo que estamos señalando. O sea, hay que ser responsable con lo que se dice. Y por ende, uno tiene que más o menos, con las piezas que se tienen, armar el rompecabezas. Con la información que se va dando, uno la va analizando objetivamente y seriamente, para entonces, si uno va a explicar algo, que no sea algo, qué sé yo, de que la luna es de queso y se come con melado, no, que qué sé yo, que si la vaca brincó por arriba de ella, y cosas así que obviamente suenan tontas y locas, completas y totalmente sin sentido alguno. Así que en este caso en particular, lo de New Jersey va a seguir obviamente sobre la palestra pública, se le va a requerir un reporte, un informe a las agencias federales. Ya ha dicho el presidente Trump y otros, por ejemplo, congresistas y senadores, tanto republicanos como demócratas, que van a exigir una explicación sobre esto. Fíjense que a esto la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y su Pentágono no ha dicho que son UAPs. Esa palabra no aparece ni en los centros espiritistas, lo sabes, ¿verdad? No se han dicho que son UAPs para nada. Se hablan de aviones pequeños, gente con aviones pequeños, avionetas, hay montones en Estados Unidos, hay millones de pilotos civiles, millones. Obviamente pequeños helicópteros, cabras locas como en Puerto Rico, gente que tiene sus drones, hay de todo. Cuando yo, por ejemplo, he tratado de elevar el drone cerca del aeropuerto, no me lo sube, se bloquea la señal y de hecho el GPS no funciona para eso, se bloquea. Eso se va a poner aún más fuerte, es decir, los protocolos van a ser aún más intensos. De hecho, para poder volar en ciertas zonas, por ejemplo en el viejo San Juan o cerca de cualquier aeropuerto, hay que sacar un permiso con semanas de anticipación, lo sabía, semanas de anticipación, y no siempre te lo dan. Bueno, yo te diría que la mayor parte del tiempo no te lo dan. Así que es bien difícil, no es tan fácil. Quien use este tipo de drones de forma ilegal probablemente lo fabricó él mismo, o tal vez alteró o modificó el chip que trae el drone para que no se ubique, para que no pueda acceder a cualquier señal que pueda bloquear, ¿no?, su acción o actividad aérea en la zona donde se quiere utilizar, o tantas cosas más. ¿Que pueda haber algo raro o extraño? Pues sí, ya lo hablamos en la otra realidad el pasado viernes, busqué el video, donde hablamos obviamente que puede existir tal vez un proyecto de estudio social o psicológico de la población, que se han hecho muchísimos a través de los años. No sería la primera vez. Hay un récord sobre este tipo de trabajos con la población de los Estados Unidos, desde experimentos biológicos, experimentos psicológicos, y en este caso, pues, aunque no hay la evidencia ni se señala ningún programa en particular que esté corriendo un experimento psicológico sobre la población del este de los Estados Unidos, pues tampoco se puede descartar en alguna medida, nadie lo sabe. Por otro lado, este señor que mencioné hace un momentito, que dice que la bomba nuclear la trajeron desde Ucrania sin evidencia, sin pruebas, sin nada que lo demuestre, meramente lo dijo, y por ahí todo el mundo lo repite como si fuera la verdad absoluta, como si estuvieran hablando de la palabra de Dios. Este señor John Ferguson también dice, alegadamente, o insinúa que el presidente Biden es el que está detrás de todo esto para provocar la tercera guerra mundial con los rusos y llegar a la guerra termonuclear. Mi madre, el tal loco que hace orilla y el buscón también. Despierta durmiente, pase por el sedazo, pase por el filtro las informaciones, no lo crea todo, porque a usted le agrada un tema, un asunto, usted cree en algo, por amor a Dios, no dé su mano a picar por eso. Busque más evidencia, más información, verifique fuentes, vea qué hay relacionado, compare eso con la realidad, entre tantísimas otras formas o maneras de poder uno confirmar que algo es cierto, es meramente un cuento de camino. Eso siempre nos ha diferenciado de tantísima otra gente que lo que no sabe se lo inventa. Vamos directamente al grano. Ya veremos qué viene. Ya veremos los reportes que se traen. Como he dicho, dijeron los republicanos que aparte de la cuestión de los UAPs, también van a estar investigando esta situación en New Jersey, en Oregon, en Ohio, en New York, en Maine, en Pensilvania, en todos los sitios donde la gente supuesta y alegadamente reporta estos videos. Hemos visto videos, hay videos que obviamente se ve que es un avión, hay otros videos que parece ser un dron, y hay otros videos donde no se puede obviamente identificar lo que es. Así que sería un objeto volador no identificado en algún momento.
no es una invasión de otro planeta, alegadamente no son ni los rusos y los chinos, y si fueran los rusos y los chinos dentro de Estados Unidos, estamos perdidos, lo sabía, ¿verdad? Lo sabía, porque si están acá adentro, nos llevó el tío Peluca. Claro, hay espías chinos, espías rusos en Estados Unidos, como hay espías de Estados Unidos en China y en Rusia, elemental, es parte del juego que hacen todas estas agencias de inteligencia. Pero bueno, vamos a seguir el rastro de todo esto. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Aquí tuvimos que irnos en dos partes, pero aquí seguimos obviamente con la discusión y los espero entonces el miércoles, ya que el tiempo se nos acabó, para hablar de otros asuntos de impacto internacional y cosas que nos pongan a pensar más allá de lo aparente. Desde acá, desde nuestro terruño, vamos a estar hablando una vez más, pensando en voz alta, este miércoles a las 7:30 de la noche. Aquí los dejo, desde Vaca Brava, acá en Caguas. UAPS, obviamente, UAVs, uno frente al otro. Unos son obviamente objetos anómalos aéreos, no se mencionan para nada desde el punto de vista del gobierno, incluso de los que hablan de drones, no usan esa palabra allí, ni tampoco UFO, no ha oído nada que traiga eso, se lo inventó en el camino para buscar PON, y por otro lado se habla obviamente también, entonces sí, de los drones, de los UAVs. Así que los dejo aquí, nos vemos el próximo miércoles, allá, empezando en voz alta. Sayonara, ojo visor, oído en tierra. Digo, aclaro, yo firmé unos el año pasado acá, una cuadrilla, 4, y más de media hora estuvieron volando. Allá en Estados Unidos se han reportado hasta 6 horas de vuelo. Así que hay cosas y hay cosas. No lo negamos todo, pero tampoco nos creemos cualquier cuento de camino. No vamos a ser tan ingenuos, despierta durmiente. Sayonara, nos vemos.